bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatras, Mamás y un poco más. En este nuevo episodio vamos a tener de nuevo la compañía de la máster Natalia Chinchilla Calderón. Ella es psicóloga, máster en psicología clínica y de la salud, psicóloga perinatal, asesora de lactancia materna e instructora de yoga prenatal. Y además es la mamá de Santiago y Sebastián. En este episodio vamos a hablar sobre depresión postparto. Qué buen tema porque realmente es algo que nos preocupa mucho. Las mamás pasamos todas por temas de depresión. Y vamos a empezar con Ati. ¿Qué son los trastornos del estado de ánimo perinatales? ¿Existen? ¿Cuáles son? Bueno, hola, Ujú. muchas gracias. Para mí es muy importante hacer psicoeducación respecto a este tema porque siempre se habla de depresión, pero perdemos como la idea de que existen muchísimos más trastornos, ¿verdad? Entonces, en sí la depresión postparto se puede presentar y los criterios diagnósticos a veces hablan como de tiempos definidos, ¿verdad? En el primer mes postparto, pero existe también algo que se llama el baby blues y es muy común. El baby blues es una tristeza que es... que se presenta más que todo en esos primeros 15 días posparto y tiene una duración muy corta, ¿verdad? Entonces, como estaban diciendo, todas las mujeres podemos en algún momento posparto sentir esa tristeza o un estado de ánimo decaído y es esperable por todos los cambios hormonales que vienen y también por la falta de sueño y por el cambio, digamos, de actividades en casa y todo, pero es importante reconocer que hay algo que sí puede llegar a ser más patológico, como es la depresión postparto y que va a requerir entonces ayuda, acompañamiento y por el hecho de decir patológico no es que lo vamos a tener de algo negativo, sino que es más bien para darnos cuenta de que hay que normalizar que sí se puede sentir tristeza y algún tipo de frustración o tal vez de un estado de ánimo más decaído, pero que si ya dura más de un mes o si está ya pasando hacia las 3 semanas, pues sí nos podemos poner en un rol un poquito más activo y buscar ayuda, ¿verdad? Ujú. Y Nati, ¿y qué otros trastornos del estado de ánimo hay aparte de la depresión y el baby blues que ya nos hablaste un poquitito? Bueno, existe también lo que es la ansiedad, ¿verdad? Más allá de una preocupación, porque claramente cuando tenemos un bebé nos vamos a preocupar de que si ha comido bien y sobre todo al principio y ahora que hay tantas aplicaciones y que si ya cuántas veces comió y si tomó pecho de un lado del otro o la fórmula, cómo prepararla, ¿verdad? Entonces estamos muy alerta por todo esto que estamos haciendo para el cuidado de nuestro bebé. ¿Verdad? Pero ya la ansiedad es más allá de esa preocupación saludable. Ya la ansiedad más bien es una preocupación extrema o una aprensión que no nos está resultando favorable para ejecutar nuestras responsabilidades cotidianas. Pueden venir a veces pensamientos que nos angustian mucho y creo que eso es muy importante decirlo ahorita, ¿verdad? Muchas mamás tienen idea de que cuando van caminando se van a caer, que les pueden hacer daño al bebé de alguna manera o que va a pasar alguna tragedia, ¿verdad? Y hablamos de pensamientos catastróficos. Y los pensamientos catastróficos los podemos tener, ¿verdad? En la cotidianidad. A veces nos preocupamos o nos preocupamos de más por algún motivo, pero ya en la maternidad a veces nos saltan las alarmas y nos preocupa mucho que digan, es que esta mamá, ¿verdad? No está muy bien o algo le pasa por tener estos pensamientos y son más frecuentes de lo que creemos, ¿verdad? Que se llaman fobias de impulsión. Y estas fobias de impulsión se pueden presentar durante incluso todo el primer año posparto, ¿verdad? Entonces, si bien a veces los criterios diagnósticos dicen que tiene que ser en un posparto reciente, desde la psicología perinatal hablamos desde un posparto más ampliado, un posparto emocional, que incluso podría llegar hasta los 2 años de vida de bebé. Porque siendo realistas, los bebés son dependientes, ¿verdad? Nacen dependiendo de los brazos de alguien más, de una persona cuidadora primaria que los pueda sostener, que les alimente, incluso hasta el desarrollo, ¿verdad?, del lenguaje va a llegar más adelante de ese primer año de vida. Entonces, esa dependencia va a hacer que ese posparto en realidad se amplíe, ¿verdad? Porque hablamos también de la exterogestación, que es un trimestre más después de ese parto, que vendría a completar un poquito más ese desarrollo de bebé que claramente le va a faltar mucho más, ¿verdad? Ujú. Adri, Eh, y Ah, Me faltaron ah, muchos, perdón, sí, perdón, sí, no hay Nati. problema. Ajá. Entonces, pensando, ¿verdad?, en todos estos cambios, sí tenemos, por un lado, la ansiedad,
podría presentarse en casos muy, muy poco usuales, ¿verdad? O sea, es un porcentaje muy mínimo lo que es la psicosis posparto, pero también otro que es relevante mencionar y que es un tema muy actual después de ver casos de violencia obstétrica es el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Vemos que hay situaciones traumáticas, ya sea por vivencias que han sido mal manejadas, porque lo importante es saber que en la vida se presentan muchos retos, pero muchas veces es el cómo ocurre, ¿verdad? A veces hay prácticas que tal vez no se viven de una manera como segura, ¿verdad? Porque no se ha pedido consentimiento verbal sobre lo que se está realizando, pero a veces pueden ser prácticas necesarias para salvar la vida de bebé. Pero si esta maniobra necesaria para salvar la vida de bebé se hace, o de la mamá, ¿verdad? Se hace con consentimiento, se avisa, se da información, se da de manera empática, no se va a vivir como un trauma, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir que podría ser una situación potencialmente traumática, pero el cómo la manejen los profesionales de salud, la misma familia y la mamá con sus recursos va a ser un poco la diferencia. Y así, ¿verdad? Existen otros tipos de trastornos más, pero esos son como los Los principales. principales. Ujú. Bueno, qué interesante, Nati, lo que nos estás comentando, porque, digamos, popularmente siempre nos enfocamos mucho en lo que es la depresión, ¿verdad? En esa depresión postparto, pero ahorita nos estás aclarando que hay otros trastornos muy frecuentes, que dentro de ellos está la ansiedad, ¿verdad? Y es donde se incluyen todas, ¿verdad? Estas personas que tienen o estas mamitas que están teniendo ideas catastróficas, ¿verdad? Tal vez el bebito tiene 15 días y están pensando que cuando el chiquito camine, que si se golpea la cabeza, ¿verdad? Que es como esas ideas que están a muy largo plazo, ¿verdad? Pero que eso es un problema también. Pero propiamente hablando de la depresión postparto, ¿cuáles serían los criterios que es importante que la gente conozca o que las familias conozcan con los que tienen que hacer conciencia que si una mamá que conocen que está en periodo postparto está presentando, hay que encender alarmas, hay que comentárselo a, al pediatra o al ginecólogo ¿verdad? Pedir ayuda, porque yo lo veo mucho en la consulta. A veces lo que hablábamos hace en un espacio que estábamos ahorita, que no estábamos grabando, que estamos viendo que ahorita hay dificultad en encontrar apoyos familiares o amigas que estén, ¿verdad? Como llaman ahora tribu, y a veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles serían esos criterios o esas conductas que nos tienen que encender las alarmas para apoyar a alguien y solicitarle, ¿verdad? Que tiene que pedir ayuda? Bueno, se habla mucho de lo que es un malestar clínicamente significativo la mayor parte del día por un periodo más extenso de tiempo, ¿verdad? Entonces, como les decía, un mes, 3 semanas, un mes, ya va llamando la atención para ir de una vez a consulta, no de esperarse más. Porque si vemos que si en estas 24 horas de cuido, ¿verdad? Donde hay falta de sueño y demás, hay muchísimo malestar emocional, de tristeza profunda, mucha culpa, ¿verdad? Siempre se habla de la culpa materna, pero donde se genera como muchísima culpa, también ahí tenemos que estar conscientes de que algo está pasando, ¿verdad? Porque no es esperable sentir tantísima culpa en el proceso de la maternidad. Si vemos también que hay muchísimas dificultades con el sueño, sabemos que bebé va a estarse despertando, ¿verdad? Entonces, si en este momento están embarazadas, si están escuchando, los bebés se despiertan muy frecuentemente y hay que alimentarles, ¿verdad? Con una frecuencia de 2, 3 horas, ¿verdad? Que es un tema que se ve mucho al principio de estos primeros 15 días posparto, pero la mamá donde va a tener dificultades de dormir, más allá del ritmo que tiene bebé, ¿verdad? Si también tiene, por ejemplo, muchísimo cansancio, pero más allá, ¿verdad? De esta falta de sueño, donde vemos que no puede ni siquiera ejercer el cuidado de bebé, donde ya no puede movilizarse, donde no puede atenderlo, donde se siente completamente incapacitada, y donde la mamá verbaliza mucho, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ¿verdad? La mamá no es que está buscando que le digan, sí puedes, adelante, todas podemos, no, ¿verdad? Ya hay que pausar y decir, bueno, ¿qué pasa que no estás
pudiendo, ¿verdad? O sea, que decís que no te es fácil o que estás frustrado, que tenés tal emoción, bueno, contame. Y si ya donde comenta, de verdad vemos que hay un estado de ánimo muy alterado, pues es necesario que consulte y ya sea con un psicólogo, con psicóloga, con psiquiatra, ¿verdad? Porque estamos hablando que también hay una desregulación hormonal muy grande y que cuando trabajamos desde la psicología no solo podemos pensar en la parte psíquica, la mente o la conducta o las emociones, sino que tenemos que verlo de manera integral y hay que reconocer que también, por ejemplo, las hormonas juegan un papel muy importante y se debería de hacer algún screening, alguna prueba, ¿verdad? Para ver toda esta parte en sangre, ¿verdad? De la parte T, que es de la parte también de tiroidea. Sí, Entonces, Ujú. se requiere una persona profesional, consciente y comprometida para hacer una valoración completa, ¿verdad? No solamente decir, sí, es embarazo y es esperable o es posparto y es esperable que estés triste o que haya un cambio hormonal, sino bueno, tu cuerpo pasó por un cambio, ¿cómo está ese cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué más hay? Y no solo eso, sino ver cómo está tu red de apoyo, ¿verdad? No es lo mismo maternar una madre independiente o autónoma, ¿verdad? Que es una Ujú. madre soltera o una mamá con pareja, pero es una pareja ausente o ya sea ausente porque está viviendo en otra parte, ausente porque no ha asumido un rol de crianza o un rol de apoyo, ¿verdad? Porque el hecho de decir, ay, es que vos sos la que lo alimenta y vos sos la que puede dormirlo, yo no puedo hacer nada, es mentira, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que puede hacer la familia o la pareja en ese momento para poder darle ese sostén a la madre, ¿verdad? Ujú. Yo quería hacer también una pregunta con respecto a la apatía, ¿verdad? Porque a veces uno encuentra mamás em, que les cuesta mucho conectar en ese posparto, ¿verdad? Que ese bebé llora, que ese bebé, ¿verdad? Tiene sus necesidades como recién nacido y la mamá no puede, o sea, está apática y muchas veces no, y en la era actual también siento que pasa mucho porque muchas mamás entramos en ese periodo de maternidad, pero estamos haciendo, tenemos otras responsabilidades, estamos estudiando en la universidad, hay otras, no sé, digo, responsabilidades, cosas que hacer y a veces tenemos ese cerebro dividido entre las responsabilidades académicas, laborales y ese posparto, ¿verdad? ¿Cuántas mamás han pasado por una tesis en ese periodo posparto, ¿verdad? Y entonces entran en un periodo de apatía o de desconexión que yo quiero preguntarte hasta dónde eso es normal, digamos, cómo saber si o cómo poder identificar si ya eso es patológico. Bueno, como estás diciendo, a veces puede haber eh, como esa conexión con las propias emociones o falta de conexión con bebé, ¿verdad? Entonces, a veces es esperable en un parto muy difícil o en un embarazo con mucho riesgo muy complicado o después de una pérdida gestacional o neonatal, ¿verdad? Si nos situamos muchos de contexto. Entonces, generalizar un poco a veces es difícil en psicología porque tenemos que ver cuál es la historia de esta persona y de Claro. dónde viene. Igual si viene de una familia que la expresión emocional o el contacto físico no era algo frecuente, ¿verdad? Entonces también podemos decir que puede haber alguna dificultad en vincularse un poco, ¿verdad? Porque no es lo que está acostumbrada, no está entre su repertorio, por así decirlo, conductual. Y si vemos que se puede unir historial de abuso sexual, por ejemplo, esto que les estaba mencionando como lo que es el trauma de estrés postraumático, ¿verdad? Por alguna situación en la parte obstétrica, en el nacimiento, pues va a generar un poquito más de dificultad en el vínculo. Pero si se va atendiendo de manera oportuna y de manera eficaz, se puede resolver de una manera muy positiva y saber que estos vínculos siempre se pueden restaurar, ¿verdad? Que siempre hay Ujú. oportunidades de reparar, siempre hay oportunidades para establecer ese contacto, porque a veces también esto nos genera más culpa, ¿verdad? O sea, ya podríamos tener como todos estos síntomas de depresión que estábamos hablando, de la tristeza profunda, la culpa, la irritabilidad, el cansancio, mucho sueño o más bien un estado muy de alerta con dificultad para dormir, ¿verdad? Dificultades también para la alimentación o para ejecutar las responsabilidades, pero si le sumamos que saber que me estoy sintiendo mal hace que mi dinámica, mis relaciones personales y también mi contacto con bebé se vea afectado, voy a sentir más culpa, ¿verdad? Entonces, lo primero es desculpabilizar a esta mamá porque claramente no eligió sentirse así, no Ujú. eligió estar Importante con eso, esta ¿verdad? situación, Ujú. ¿verdad? Y entonces el apoyo en ese sentido va a ser muy importante.
Qué bonito, Nati, porque realmente yo creo que de las cosas que uno tiene que trabajar a nivel psicológico es la culpa y la vergüenza, porque son las dos emociones más negativas y que más nos hacen sufrir, Ujú. ¿verdad? Porque nos llevan al miedo y a más sufrimiento, ¿verdad? Entonces, entre más culpa y más vergüenza tenga esta mamá, este, peor va a ser ese desenlace. Y a mí me llama mucho la atención ese término que usaste cuando nace el bebé, esos primeros 3 meses, ¿cuál fue? ¿Cómo es? Estero, Estación. Esa esterogestación. misma. Realmente yo creo que ese es un momento que hasta ahora yo realmente es la primera vez que oigo el tema como el término como tal, pero yo siempre les digo a las mamás que esos primeros 3 meses son fundamentales porque ahí es cuando usted termina de vincularse con ese bebé, ¿verdad? Y a pesar de que nos cueste, y sí es importante, ¿en qué momento de esa parte externa, ya cuando mamá tuvo al bebé, en qué momento es más crítico que hagan una depresión postparto? ¿Al inicio, al final, en el medio? ¿En qué momento? Bueno, para retomar las dos ideas, si no mencioné como esta parte de la vinculación, eh, sí puede generar, como les decía, como algunos conflictos emocionales, pero puede pasar muchos meses antes de que la mamá sienta realmente esa conexión, ¿verdad? Y que eso se puede trabajar, ¿verdad? Como decía, se puede reparar, pero que no hay como un tiempo esperado, ¿verdad? Porque vamos a sentir como esa presión y esas exigencias, ¿verdad? Y sabemos ya de por sí que en el desarrollo infantil se habla mucho de los primeros 1000 días, ¿verdad? Y estos primeros 1000 días que requiere un cuidado, ¿verdad? Algo como muy delicado, algo muy atento, algo muy alerta para resolver necesidades y también ver si hay algún reto en el desarrollo que requiera la intervención lo más pronta posible. Pues sí, ¿verdad? Se habla mucho de todos estos cuidados desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida. Entonces ahí sí es muy importante, aunque tal vez no sintamos como ese profundo enamoramiento que nos hablan desde el romanticismo y esta conexión en donde, claro, lloró así, es que es el pañal, hizo tal sonido, es que tiene hambre, ¿verdad? No. No siempre vamos a poder identificar todo y va a ser un proceso de conocernos, ¿verdad? Nos vamos a dar Ujú. cuenta hasta que bebé es una persona independiente de nosotras y que eso es un poco a veces confuso porque nos va a costar tal vez leer algunas señales, pero la idea es hacer el mejor esfuerzo posible y sobre todo informarnos, porque hay muchísimas herramientas, hay cursos de preparación para el parto, hay cursos de lactancia, ¿verdad? Ahora hay mucha información al alcance. La idea no es abrumarnos con tanta información, pero sí estar listas para poderle dar pues los cuidados que se requieren. Claro. Y Nati, digamos, ya pensando nosotros como pediatras que vamos a ver a las mamás en este posparto inmediato, ¿verdad? Y todo el primer año de vida, ¿qué podemos hacer los pediatras para ayudar a detectar una depresión posparto, ya sea en la consulta del día a día, con alguna herramienta, algún tamizaje? ¿Cómo podemos nosotros colaborar en esta detección? Sí, bueno, yo creo en la prevención, ¿verdad? Y en la promoción de la salud. Idealmente, primero, promover la salud mental de las madres desde ojalá en periodo fértil, ¿verdad? De las mujeres en periodo fértil. Pero si ya vemos que hay factores de riesgo, que ya están en posparto y que vienen a consulta, para mí los momentos de consulta, ya sea chequeo de niño sano o cualquier momento, es el momento ideal para tener una conversación con mamá, ¿verdad? Fluida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? Con preguntas abiertas, porque las preguntas que nos llevan a respuestas cerradas, sí y no nos dan información, ¿verdad? Entonces, tal vez yo sé que toma un poquito más de tiempo o que hay que estar, ¿verdad?, con una agenda un poquito más flexible, pero realizar preguntas abiertas de cómo has estado, cómo estás durmiendo, cómo estás Ujú. descansando, recibís algún tipo de apoyo, ya nos pintan el contexto y el escenario, ¿verdad? Porque antes tal vez de asustarnos con alguna respuesta y decir, ¿qué hago? Vamos a ver, ¿tiene apoyo esta mamá? ¿Verdad? Porque si no tiene apoyo y ya vemos que hay algún signo, síntoma de depresión postparto, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Viene acompañada también para ver qué hacemos si hay que hacer alguna valoración. Claramente, ¿verdad? Desde la pediatría se podría ver algunas cosas cuando se hacen las consultas. Si una mamá tiene muchísima preocupación, consulta constantemente, bueno, vamos a ver que puede haber ahí un poquillo de ansiedad, ¿verdad? Pero que hay cosas que son esperables dependiendo de si bebé viene con un diagnóstico o no. Ya para hablar concretamente de la parte clínica, sí hay escalas que van a determinar si hay una depresión postparto, ¿verdad? Y hay que conocerlas y estudiarlas para aplicarlas porque es como un tamizaje que nos va a indicar si ya requiere una valoración. Entonces,
se podrían aplicar algunas escalas que nos indiquen con las respuestas de la madre o también, como les decía, con preguntas abiertas, ir valorando para poder hacer la referencia a una persona profesional en psicología, ojalá con especialidad en perinatalidad, para que pueda valorar el contexto completo, ¿verdad? También, si vemos que hay quizás algún duelo, ¿verdad? Por lo que estábamos mencionando, de un reto en el desarrollo, algún diagnóstico o duelo, ¿verdad? Porque ya no soy quien era, ¿verdad? Ya perdí Sí. mi rol, mi identidad, mis Eso te iba a funciones. decir. Yo creo que el duelo principal de la mamá es dejar de ser quien fue Ujú, antes de quedar embarazada y ahora se convierte en mamá. Ujú. Ya no era la persona que era antes. Sí. Ujú. sí, entonces por eso a veces es un poco difícil, ¿verdad? Duelo, la tristeza, depresión, tristeza, cambios, ¿verdad? Neurohormonales, un poquillo tal vez ahí de cambios a nivel de neurotransmisores que se pueden interpretar también como tristeza. Entonces, sí requiere como el especialista para que pueda diagnosticarlo y saber que también algo muy importante es que no deberíamos de apegarnos a los estigmas y a los mitos porque hace que la persona no reciba el tratamiento adecuado. Entonces, saber que desde el embarazo, si alguien tiene ya un diagnóstico, que puede tomar la medicación psiquiátrica y que requiere obviamente una cita con una persona profesional en psiquiatría actualizada y ojalá con formación perinatal, porque donde vemos, por ejemplo, páginas como el lactancia que dicen medicamentos y que se puede consumir, pues los medicamentos, los psicotrópicos se pueden tomar en embarazo y lactancia y son necesarios, ¿verdad? Se valora que es mayor el riesgo de no tomarse el tratamiento a dejar el tratamiento, ¿verdad? Entonces sabemos que muchas cosas se hacen desde la buena intención, pero tiene que ser informada y guiada con una persona profesional para que pueda tener una buena resolución. Nati, y vamos a ver, porque lastimosamente estos temas son tabú, ¿verdad? A mí me ha tocado desde mi experiencia, pues, notar en mi consulta mamás que tienen algunos factores de riesgo que lo hacen pensar a uno que pueda estar en una depresión o pasando por algún, o teniendo algún trastorno, ¿verdad? Emocional en ese momento, y cuando uno se los hace ver, o se enojan, o se molestan, o no vuelven, porque también eso ha pasado, ¿verdad? En el momento que, bueno, eso es un tema que sabemos que hay dificultad a veces en la aceptación, pero dentro de esa negación del problema, también las familias a veces que están alrededor de esa mamá, de esa recién mamá, ¿verdad? Pueden tener algunas banderas rojas que pueden ver para hacer notar que hay un problema. ¿Y cuáles serían para vos, digamos, esas banderas rojas que una abuelita puede notar, que una tía, una hermana puede notar en esa recién mamá, que tienen que decirle, ah, no, tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque tal vez la mamá llora, pero se mete en el baño a llorar y nadie la ve, o la ven durmiendo todo el día, pero no les llama la atención porque pasó la madrugada despierta, ¿verdad? Como ¿cuáles serían esas conductas en esa mamá que tienen que hacer una alerta para de verdad pedir ayuda? Vamos a ver, es a veces también como muy difícil porque sí necesitamos ver como los casos y los contextos como les mencionaba, pero claramente si es una mamá que trabaja, una mamá que necesita generar económicamente, va a delegar el cuidado a otra persona, pero una mamá que siempre está delegando y no necesariamente porque necesite descansar, porque es necesario que mamá duerma, ¿verdad? Eso siempre es vital, que mamá duerma, que mamá descanse, que mamá se alimente. Pero si se muestra como incapaz, como que siempre va a delegar ese cuidado y la atención, mejor hacerlo vos y yo no, ya nos llama la atención porque está hablando mucho de cómo se siente en su rol como madre, ¿verdad? Entonces ya ahí hay que ver qué está pasando. Y como estaban diciendo, la parte de aislamiento, una mamá que pasa mucho sola, hay que preguntarle cómo estás, ¿verdad? Una mamá que se va a encerrar mucho. Puede ser que, vamos a ver, a nivel de familia y en psicología hablamos mucho de los límites y hay límites difusos y límites, ¿verdad? Donde si pensáramos como en burbujas que representan cada familia, son burbujas que están fusionadas y burbujas ahí pegadas y puede ser que la mamá necesite un poco de distanciamiento y no sabe cómo verbalizar, dame espacio para estar yo con bebé y por eso me encierro. Pero si no es así y estamos viendo ese aislamiento o que por contexto pasa sola, pues más allá como de estar viendo signos y síntomas y asumir, preguntemos, ¿verdad? Claro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que necesites que te acompañe? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Cómo has estado? ¿Verdad? Entonces yo creo que mucha de la información nos la puede dar la mamá.
Y si empezamos a ver, ¿verdad? Como muchísima irritabilidad, enojo, discusiones constantes, decirle, ¿a vos te gustaría que te demos algún tipo de acompañamiento? Preguntarle a alguien, ¿verdad? Y preguntarle a una persona profesional en psicología no va a ser, ¿verdad? Que lleva de una vez todo un tratamiento farmacológico y demás y todo un diagnóstico, ¿verdad? Ujú. Sino como quitarle un poquito el peso a esos mitos y a ese estigma y ofrecerle que es una herramienta, ¿verdad? Que se habla mucho también de los planes y cómo se va a organizar la familia en estas consultas, entonces decirle, bueno, es que podemos acompañarte de una mejor manera si nos organizamos y a veces viendo las cosas desde adentro no tenemos como ideas o soluciones, en cambio si viene una persona, un tercero que pueda llegar y dar su input, que pueda llegar y dar algunas pautas desde la experiencia sería positivo, ¿verdad? Pero también si vemos que es una mamá que no está comiendo, que es cierto que a veces corremos mucho y no nos bañamos y podemos bañarnos igual y ponernos una blusa y a los, ¿cuál minuto? A los 3 segundos puede ser que ya esté otra vez sucia, ¿verdad? Con Ujú. leche o con vómito o con fórmula o lo que sea, ¿verdad? Pero si vemos que mamá constantemente se ve que ha descuidado mucho su parte personal, ahí también, ¿verdad? Nos saltan, ¿verdad? Las señales y decir, bueno, es que no está recibiendo tal vez tanto apoyo como debería y ahí, ¿verdad? Buscar algún... Ujú. Bueno, ay, Natalia, demasiadas gracias. Yo creo que lo más importante de este episodio es saber que las mamás necesitan compañía, Ujú. que necesitamos redes de apoyo, que siempre se necesita ayuda, soltar esa culpa, esa vergüenza, porque realmente es necesario que seamos parte de una familia, ¿verdad? Ya sea familia de sangre o no, pero siempre necesitamos ese acompañamiento. Entonces, no, para cerrar, Nati, nada más que nos digas dónde te pueden contactar, dónde das consulta, para que quede claro esa parte porque siempre es necesario tener a alguien que nos acompañe Bueno, también en ese periodo posparto. Claro que sí, con mucho gusto. Y de verdad, si están pasando por una situación así, las motivo a contactar a alguien, ¿verdad? Grupos de apoyo, familiares, amistades, para por lo menos empezar a hablar y, de ser el caso, a una persona profesional en psicología como yo. Yo estoy del lado este y también doy consulta virtual. Me pueden contactar al 8398-9802. Perfecto, muchas Muchísimas gracias. Este fue nuestro gracias. episodio de hoy. gracias, Nati. Gracias. Gracias, con Chao. gusto.